Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Nuestro artista invitado hoy es el maestro, así con mayúsculas, maestro David Cerny. Muchísimas gracias, David, por habernos permitido conocer un poco más de tu obra y he disfrutado muchísimo, créeme que he disfrutado mucho haciéndolo. Gracias. Cada vez más se afirma como uno de los principales referentes para que Praga sea de lejos una de las ciudades más cultas y más visitadas de todo el planeta. Y no solo por sus bellísimas mujeres. Desde que estudiaba en la universidad y que andaba con sus amigos en las calles haciendo arte, incluso a veces en contra de la persecución de la policía, a él le llamó mucho la atención o le impactó bastante que los artistas se murieran de hambre en muchas oportunidades. Afirmaban ellos siempre que los artistas tenían que ser como un símbolo de riqueza. Estaban hartos ya de vivir en sótanos. De ahora en adelante se propusieron a partir de ese momento exigir mucho dinero por sus obras para poder disfrutar de todas las banalidades, digamos, del consumismo. Es un artista que realmente hace arte con todo. Y es de verdad arte, no solo diseño, porque siempre en sus obras él está transmitiéndonos algo. Todas siempre llevan algo de subtexto ahí contra el comunismo, contra el consumismo, contra la burocracia, la deshumanización, etcétera, etcétera. En realidad algunas veces sí se ha pasado un poco. Cuando él quiere transmitir un mensaje más fuerte, es como que se deleita provocando a todo el mundo y dejando que cada espectador las interprete como les dé la gana. Viéndolo bien, David solamente está haciendo lo que al inicio de la escultura en la antigüedad se hacía, y era que las esculturas se hacían para transmitir un mensaje a la mayoría del pueblo que ni siquiera sabían leer. Además, no podía ser de otra manera para un niño que nació en Praga en el año 1967, precisamente durante el nacimiento y el auge del movimiento conceptual, que fue a partir de 1960. Crece y se educa respirando arte, ya que su padre era diseñador gráfico, su mamá restauradora, él recibió educación de artes plásticas en la Universidad de Praga, en Suiza, en Nueva York. Súmenle a eso la lectura cotidiana que hacía de su compatriota Franz Kafka, que en todos los libros, por lo general, siempre estaba tratando temas como burocracia, angustia, culpa, ironía, bueno, todo lo irracional. Con todos esos ingredientes juntos y apoyándose en algunos amigos artistas de su juventud cuando estudiaba en la universidad, deciden pasar en 1991 de su pensamiento y palabra a su primera y más polémica obra que hasta incluso cárcel les costó, que fue cuando él decide pintar un emblemático tanque soviético que siempre permaneció en Praga, en recuerdo pues de todo lo que había hecho Rusia por la República Checa, pero él no estaba nunca de acuerdo con eso. A él le parecía que eso era un símbolo del comunismo y de la ocupación soviética, y por eso lo pintó de color rosa. Este sí es uno de esos videos que verdad provoca compartirlos. Increíble pues que no van a conseguir más de un suscriptor ustedes compartiendo este video en todas sus redes. No quiero ser tan pesado en tanta habladera, pero además las obras de él son tan conocidas que simplemente en cada obra voy a ir colocando como un texto y una breve reseña, pero ustedes disfrútenlas y como dice él, interprétenlas como les dé la gana.
Ahora, para hacerle honor a David, vamos a impulsar muchísimo entre todos el que adquieran este libro, porque este es el que mantiene este canal así, vigente siempre. Gracias por sus compras. No saben cuánto les agradezco el que se hayan quedado viendo este video hasta el final. Los espero la próxima semana, pero olvídense, pues yo necesito es que todos se suscriban. Solo presionen aquí en el logo. Nos vemos la próxima semana.